Dentro de los términos utilizados por el cristianismo y que desde allí han derivado al mundo secular, y que aunque tienen un origen en el texto sagrado, llama la atención, por ejemplo, la palabra bendecir. Esta palabra, que desde los escritos en griego, viene escrita como el eulogio, que se traduce simplemente como felicitar, o que desde el hebreo nos llega como el baruj, el brajá o el brajot, y que se traduce más exactamente en el latín de la Vulgata como benedicere, palabra que está compuesta de dos términos. Bene sería bien, dicere decir, o sea, bien decir. Luego estos textos del latín, al ser vertidos en las lenguas vernáculas, a nosotros nos llega como el término bendecir. Pero este término, con el paso de los años, ha sufrido una eh, transformación, llegando incluso a los ribetes de una superstición. Hay gente que teme mucho el ser maldecido y anhela la bendición. Como esto, si le significara en su manera positiva recibir buenas vibras y en su manera negativa sería recibir malas vibras. Pero inclusive dentro del cristianismo, también habiendo sido modificado el contexto, se piensa de que la palabra bendecir tiene una directa asociación con el que a uno le vaya económicamente bien. Una persona que le está yendo bien económicamente y que tiene sus posesiones, se dirá de él entonces de que está bendecido, ¿cierto? Esta persona sí está bendecida. Pero en el estricto rigor, la palabra benedicere nos está diciendo, en el sentido de la escritura, que nosotros debemos decir bien y no debemos decir mal. Por desconocimiento de esto mismo, muchas veces vamos nosotros sin saberlo maldiciendo. Porque maldecir no es decir te maldigo. Maldecir es cuando tú dices algo mal de alguien. Cuando tú tienes sospechas y lo das por cierto, y lo haces correr ese comentario. Ahí tú estás maldiciendo. Y a eso nos llama la escritura que no debemos hacerlo. Nosotros somos llamados a decir bien. Vemos nosotros, por ejemplo, que en el texto sagrado, desde el Génesis, capítulo 1, versículo 22, ya estamos viendo, ¿cierto?, allí de que Dios está bendiciendo a Adán y Eva, diciéndole cosas positivas. Eh, También lo vemos en Génesis 1:28. También allí Dios diciendo cosas positivas, también en la bendición sacerdotal, en el libro de Números 6:23. Vemos también de que se dice en forma positiva algo. Nuestra convicción podemos concluirla en lo que nos dice el apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 1 versículo 3, cuando expresa el apóstol: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo entendemos esto? Para entenderlo tenemos que ir a la carta a los Hebreos. Allí en la carta a los Hebreos nosotros veremos algunas citas como el capítulo 4, del versículo 14 al 16, por ejemplo, o tal vez en el capítulo 7, desde el versículo 17 al 28, vamos a ver de que fue establecido allí un sistema sacerdotal, ya entendiendo de que en el antiguo pacto el sacerdote, la función primordial que tenía era llevar por medio de sacrificios y ofrendas al pueblo a la presencia de Dios. Ese lugar que ahora lo ha tomado nuestro Señor Jesucristo es para llevarnos a la presencia de Dios. Y como dicen Actos
versículos, estas citas que hemos nombrado en Hebreos, se menciona allí de que este sacerdote está ahora, y lo vamos a ver en Hebreos capítulo 8, versículo 1, ya instalado a la diestra de Dios. ¿Qué está haciendo allí? ¿Cuál es la función de este sumo sacerdote sentado a la diestra de Dios? Cumplir lo que se nos está diciendo en Efesios capítulo 1, versículo 3, dando una bendición en los lugares celestiales para nosotros, tanto para ti y para mí. O sea, hay alguien que está sentado a la diestra del Padre, hablando bien de ti y hablando bien de mí. Esa es nuestra bendición. A eso es a lo que hemos sido llamados a entender nosotros. Cuando nosotros recibimos esta enseñanza, debemos de entenderla en este contexto. Por ejemplo, cuando se me aconseja de que a mi hijo lo debo corregir cuando sea niño, yo no lo corrijo diciéndole, hijo, te corrijo, sino que deben de haber palabras que involucran una corrección al niño. De esta misma forma es que cuando somos llamados a bendecir, no se trata de que yo le diga a alguien, te bendigo, o que el Señor te bendiga, sino que al otro vamos a decirle palabras que involucran un bien decir. Por ejemplo, que Dios te guarde, que el Señor te sustente, que el Espíritu Santo sostenga el testimonio de Cristo en tu vida, etc. Formas de expresión que nosotros debemos tener en nuestra vida desde nuestro corazón hacia nuestros iguales. Amén. Que el Señor te guarde, que Él nos prospere.